Está bien, pues pasemos al mensaje tarde de hoy, hermanos. Seguimos acá en Corintios para mantener el ritmo de lo que estamos viendo en la escuela dominical. Tenemos un tema interesante, ahí mismo en capítulo 2 de Corintios, versículos 14 a 16. Amén. Sea palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias porque nos has tomado de ese estado de hombre natural y nos has puesto la mente de Cristo, y hoy podemos percibir y ver las cosas como tú las ves. Podemos mirarte a ti, Señor, y poder tener sabiduría que nos da de lo alto para poder hacer y obrar conforme a lo que tú nos enseñas en tu palabra. Qué gran bendición habernos dado vista cuando estábamos ciegos, habernos dado vida cuando estábamos muertos. Y ahora, Señor amados, somos nuevas criaturas en tu presencia y creciendo a la imagen y semejanza verdaderamente de Cristo Jesús. Te rogamos nos siga obrando en nosotros, y confiamos en tu promesa de lo que has comenzado tú lo terminarás hasta el final, hasta el día de tu venida. Ayúdanos a mantenernos firmes con la mirada puesta en ti y a seguir creciendo en tu semejanza, en tu conocimiento y en tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que tenemos acá al hombre natural y al hombre espiritual. Las únicas dos clases de personas que hay en el mundo. Jesús siempre hablamos la semana pasada acerca de las dos puertas, la puerta estrecha y la puerta ancha. Hablábamos de dos caminos, el camino estrecho y el camino ancho. Hablamos de dos destinos diferentes, el destino al infierno del lago de fuego o de la vida eterna con Dios. Y mirando usted una vez más en Proverbios capítulo 4, por ejemplo, nos habla acerca de cómo es la vida de la persona espiritual. El camino a la vida es el camino que es como el camino del justo, es como la aurora, es como la aurora que va creciendo, ¿verdad? Amanece el día y va creciendo hasta que el día se hace perfecto al mediodía. Asimismo crece el hombre espiritual, ¿verdad? Nace de nuevo y va creciendo en su caminar hasta llegar a ser perfecto como Cristo Jesús cuando estemos en su presencia. Así entonces, cuando miramos allá a Jesús en el Gólgota, en el Calvario, está crucificado entre dos personas, dos ladrones, uno a su derecha, otro a la izquierda, lo cual representa también los dos grupos de personas que hay en el mundo. Los que aman a Jesús, como aquel que le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le establece, le sabe qué, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la persona espiritual, la persona que reconoce que Jesús es el Señor, la persona que va buscando, se inclina a las cosas de Dios. El otro, por el contrario, natural, pues miraba a Jesús y decía: si tú eres verdaderamente el Cristo, bájate de esa cruz, zápate tú, zapa también a nosotros también acá. Y entonces le injuriaba y le criticaba y hacía tantas cosas. El hombre natural es así, vea las cosas espirituales como locura, y el mismo Cristo lo ven como algo que no es agradable a su vida, y de esa manera pues entendemos que hay dos grupos de personas. Y aquí Pablo entonces nos habla en 1 Corintios, nos hace acá un acercamiento y nos enseña la diferencia entre estos dos hombres, el hombre carnal y el hombre espiritual. Entiende también que el hombre espiritual tiene dos fases: el hombre que es espiritual pero que es un bebé, que aún no está a la altura madura como se espera, pero está el hombre espiritual grande ya, maduro, que sí realmente es la persona que queremos llegar a ser cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Así entonces tenemos una historia de sabiduría, ¿verdad? En cuanto, vamos a ver qué podemos sacar de esa historia. Dice acá, hay una historia en el pasado, ¿no? En la antigüedad. En la antigüedad vivían 6 hombres ciegos que pasaban las horas compitiendo entre ellos para ver quién era el más sabio. Exponían sus saberes y luego decidían entre todos quién era el más convincente. Un día, discutiendo acerca de la forma exacta de un elefante, no conseguían ponerse de acuerdo. Y como ninguno de ellos había tocado jamás un elefante, porque eran ciegos, no conocían nada, decidieron salir un día en busca de un ejemplar y así salir de sus dudas. Puestos en fila,
con las manos en los hombros de quien les precedía, emprendieron su marcha enfilando la senda que se adentraba ya en lo que era la selva, buscando un elefante vivo, ¿no? Para poder tocar y saber exactamente qué cosa era un elefante, cómo se veía. Ellos no veían porque eran ciegos, claro está, pero querían percibir. Y eso es lo que pasa, ¿no? Entonces dice, pronto se dieron cuenta de que estaban al lado de un gran elefante. Llenos de alegría, los 6 sabios ciegos se felicitaban por su suerte. Y finalmente podrían resolver este dilema. ¿Cómo es un elefante? ¿A qué se parece un elefante? ¿Y qué pasó? El más decidido de ellos, de los 6 sabios, se abalanzó sobre el elefante con gran ilusión por tocarlo. Sin embargo, las prisas hicieron tropezar y caer en bruces contra el costado del animal. Y dice el sabio, el elefante, exclamó, es como una pared de barro secada al sol. Imagínate, chocar contra la pared, contra el costado del elefante, eso es como, igual, como chocar contra la pared. Y para él la percepción que tenía el elefante es esto, el elefante es como una pared secada de barro secada al sol. El segundo avanzó con más precaución y con las manos extendidas fue a dar con los colmillos del elefante y dijo, sin duda la forma de este animal es como la de una lanza. Bueno, que percibía los colmillos del elefante. Entonces avanzó el tercero sabio ciego justo cuando el elefante se giró hacia él y el ciego agarró la trompa y la siguió de arriba abajo, notando su forma y movimiento. Escuchad, este elefante es como una larga serpiente. Era el turno del cuarto sabio, se acercó por detrás y recibió un suave golpe con la cola del animal que se movía para asustar a los insectos. El sabio agarró la cola y la siguió con sus manos y no tuvo dudas. Dice, el elefante es igual a una vieja cuerda, exclamó. El quinto de los sabios se encontró con la oreja y dijo, ninguno de vosotros ha acertado en la forma del elefante. El elefante es más bien como un gran abanico plano. Y el sexto sabio, que era el más viejo, se encaminó hacia el animal con lentitud, encorvado, apoyándose en un bastón. De tan doblado que estaba por la edad, pasó por debajo de la barriga del elefante, tropezó con una de sus gruesas patas y dijo, escuchad, lo estoy tocando ahora mismo y os aseguro que el elefante tiene la misma forma que el tronco de una gran palmera. En realidad, hermano, de tal caso es que todos tenían razón, de acuerdo a la parte que pudieron percibir del elefante, la parte que pudieron tocar. Pero no tenían una idea del todo, tenían una idea particular de lo que le tocó a cada uno de los sabios, pero no una idea total y completa. Así somos nosotros. A veces se nos enseña algo y pensamos que sabemos todo, más tarde nos damos cuenta que no era así o que no era completamente lo que habíamos escuchado o entendido, sencillamente porque no teníamos, no que no fuera realmente verdad lo que nos habían dicho. Este hombre, cada uno de ellos decía, según lo que habían tocado, el colmillo, la pared, yo sé que el costado, las patas, la cola, la trompa o la oreja, cada una de esas partes eran reales y ellos estaban diciendo su percepción, pero le faltaba iluminación, estaban ciegos, no estaban iluminados sus ojos, no podían ver el todo. Y así nos pasa cuando somos naturales, que no percibimos las cosas del todo. Y entonces, así aplicando a la vida espiritual, hermano, la iluminación, lo que hace la palabra de Dios, lo que hace el Espíritu Santo en ti y en mí, que es iluminarnos. Por eso Pablo oraba a los Efesios, decía, Padre, yo quiero que le ilumines los ojos espirituales de las personas para que puedan ver la herencia a la cual están llamados, para que puedan percibir la grandeza que hay en tu presencia, para que puedan entender lo grande y lo bueno, lo maravilloso que tú eres para con ellos, para que miren al Calvario, vean lo que costó el precio de sangre por su pecado, por su redención, para que puedan apreciar las grandes virtudes que hay en Cristo Jesús, en aquel Cordero de Dios, quien vino a quitar el pecado del mundo, para que puedan entender nuestra condición. Que uno viene a Cristo, hermano, y los ojos son abiertos, entonces nos concebimos y entendemos cómo éramos, dónde estábamos, hacia dónde nos dirigíamos en nuestra ceguera espiritual.
Y qué bueno que ahora nos abren los ojos, podemos ver el camino correcto, podemos ver entonces el destino que tenemos correctamente y en quién estamos seguros. No es nosotros, no es por nuestros medios, es por los medios de Cristo, por los méritos de Jesús. Él es el camino, es la verdad, es la vida. Él es el único que nos puede llevar a la presencia del Señor, es quien nos da la fortaleza para cada prueba, cada necesidad que tenemos en cada día. Es el Espíritu Santo que nos enseña, nos ilumina, nos instruye, nos prepara, nos equipa para hacer su voluntad. Así que constantemente necesitamos esa iluminación de parte de Dios, aún para leer la Escritura. Tú no puedes leer la Escritura sino ora antes a que el Espíritu Santo te ilumine lo que vas a leer. Tú no vas a entender, vas a estar incluso ciego igual, vas a ver, puedes ver como estos ciegos que tocaban una parte pero no entendían el todo porque no estaban iluminados. Pero Jesús nos ha enviado ese paracleto, uno como Él, como que viene para iluminarnos, para recordarnos la verdad, para enseñarnos, para instruirnos. Ese gran maestro que está ahora en medio nuestro, para darnos sabiduría y para que entendamos y guardemos en nuestro corazón lo que hemos leído cada día de la Escritura. La iluminación, qué gran importancia para nosotros como creyentes y poder, para que ellos aún cuando estábamos muertos en nuestro delito y pecado, para que nos iluminara y nos diera vida ahora juntamente con Cristo. Así entonces, hermano, así encontramos ahora que la iluminación que recibimos irá de acuerdo con aquello que podemos percibir en el Espíritu. Pero el hombre no, estamos hablando entonces ahora, el hombre natural, por supuesto que no puede entender eso porque se debe percibir espiritualmente, como habíamos hablado ahorita, ¿no? El espiritual se entiende, lo espiritual se entiende por lo espiritual, por eso decía acá, cuando leímos ahorita en la porción bíblica, ¿verdad? Porque, es más, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir como espiritualmente. Debe ser espiritualmente la forma de discernir, la forma de entender, la forma de tener sabiduría de las cosas de Dios. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pero tú y yo tenemos la mente de Cristo. Amén. Entonces, hermano, lo espiritual debe entenderse de forma espiritual. ¿Qué dice la Biblia entonces? La Biblia establece que lo espiritual se discierne espiritualmente. 1 Corintios 2:14, miramos ahorita, el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu porque para él son locura. No las puede entender. No tiene el Espíritu de Dios. Y que no tiene el Espíritu de Dios no puede entender. Recuerde que cuando uno está sin Cristo, a mí me pasó, yo me acuerdo en mis tiempos me dieron una Biblia para leer, pero no estaba convertido. Por supuesto que todo lo que veía leía el libro como leer otro libro cualquiera, y uno lee el libro constantemente. Por tanto, leer un libro más, pues no era más, está bien, me prestan un libro, lo leo, no me hace daño. ¿Y qué hacía? Lo que encontraba aquí era un Pablo machista, encontraba que no podía hablar a las mujeres en la congregación, encontraba conflicto, encontraba contradicciones, encontraba un montón de cosas que realmente no eran reales, pero en mi mente carnal, en mi mente ciega, en falta de iluminación, pues no puede entender la Biblia a la forma espiritual. No fue hasta que Cristo viene a mi vida, entonces que uno es despertado, uno puede ver las cosas ahora con una iluminación diferente, uno puede entender lo espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Como cuando usted ve ahora un pasaje que sea quizás un poquito complicado, difícil, que dice la Biblia, el mejor comentario de la Biblia, la misma Biblia. Usted va ahora y busca y lee. Usted lee, por ejemplo, ahorita mirábamos en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 9, de Pablo decía acá entonces que cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Cómo usted entiende esto? Bueno, porque lo tomó de Isaías 64:4, leímos también ahí. ¿Y cómo usted entiende esto? Porque sabe que Pablo fue llevado al tercer cielo y vio cosas que eran, como él mismo decía, no me era lícito decirlo ni compartirlo, pero sé que lo que hermanos que les digo, lo que hay mucho arriba, que ya pude comprobar que sí, que es cierto, que lo que tú y yo vemos aquí en la tierra no se compara en nada. Por eso veía que incluso en medio de sufrimiento, en medio de problemas, puede decir, no se preocupe, hermano, esto no es nada, esto es pasajero, esto es temporal, lo que viene es mejor, no se apure, que lo que viene por ahí es mucho. Entonces es bueno que uno pueda ver las cosas más allá, con sentido espiritual y entender. No se decía Cristo, no se turbe su corazón, no tenga miedo. Yo tengo una casa que estoy preparando para ustedes en el cielo, y ahí no hay muerte, ahí no hay dolor, ahí no hay llanto, no hay enfermedad, ahí no hay pecado, hermano. Ahí es importante que usted ponga su mirada en las cosas de arriba, en lo porvenir, porque siempre va a ser mejor que lo que usted y yo estamos pasando en este tiempo. Así que el espiritual ve las cosas espiritualmente. El no espiritual, el hombre carnal, el hombre sin Cristo, es la persona que no puede entender a Cristo ni a Dios, ni puede, y para él es una locura. ¿Cómo usted va a pensar que usted va
a querer sufrir. No somos nosotros como que la gente a veces piensa que uno es un masoquista. Estás en problemas, gózate en el Señor. No, man, no es eso, es que Dios nos enseña que en medio de la necesidad, ora, alaba al Señor. En medio de la tristeza, alaba al Señor. En medio de la abundancia, alaba al Señor. Entonces, cuando tú alabas a Dios en todas las circunstancias, la gente, ¿estás loco? ¿Cómo tú vas a alabar ahora a Dios porque te perdiste el trabajo? ¿Cómo tú vas a alabar a Dios ahora que estás enfermo? ¿Cómo tú vas a alabar a Dios ahora que se rompió el carro? ¿Cómo tú vas a alabar al Señor? Porque así Dios te enseña. Dar gracias a Dios en todo, porque es la voluntad de Dios. Porque tu corazón no tiene por qué afligirse, porque sabes que esto es temporal, que esto es pasajero, que si aunque te quiten todas las cosas, pero te queda Cristo, estás bien, estás completo. Entonces la gente no puede entender cómo tú actúas porque son personas naturales. Pero el espiritual puede acomodar lo espiritual a lo espiritual y hacer las cosas como Dios manda. ¿Cómo es el hombre natural? Como decimos, para él es locura porque no entiende todas las cosas. ¿Quién es este hombre natural? El hombre natural, no me vaya en Génesis 2:7, capítulo 2, versículo 7. Dice que luego que Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza, dice que Dios sopló aliento de vida y Adán vino a ser ¿qué? Un ser viviente. Y cuando Dios sopló aliento de vida, convirtió a Adán en un ser que contenía el mismo espíritu de Dios. Esto lo lleva a un nivel, digamos que a un nivel espiritual, ¿verdad? Adán estaba conectado con Dios, caminaba con Dios, no tenía vergüenza, no tenía miedo, no andaba desnudo, andaba por todo el Edén, se comunicaba con Dios constantemente. Es un hombre espiritual. Así lo consiguió el Señor inicialmente. Pero vino el pecado, entró el pecado entonces después en la vida, ¿verdad? Así que todavía aquí en este instante, en ese momento de inocencia, por así decirlo, Adán era un ser viviente que contenía el soplo de la vida en él, que veía las cosas como Dios las veía. Y cuando Dios vio que todo era bueno en gran manera, también veía en Adán también lo veía todo bueno. Pero ¿qué vino? El pecado, vino Satanás, entró en este mundo y trajo entonces y torció el plan de Dios. Ya sabemos, Adán, por el conocimiento del bien y el mal, murió. No que murió físicamente en ese instante, lo sabe, pero sí murió porque muerte es separación. En este caso, no de la separación del cuerpo del espíritu, que es la muerte que conocemos todos nosotros, sino que la muerte espiritual, la separación de Dios. O sea, Adán ya está desconectado de Dios ahora y comienza a aparecer las cosas, las consecuencias de esa desconexión. ¿Cuáles son? Adán, ¿qué hizo? Comenzó a esconderse. Adán comenzó a justificar en lugar de asumir su responsabilidad. Dijo, oh no, la mujer que me diste. Entonces comienza a culpar a otras personas. La culpa comenzó ahí. Entonces comienza también a cambiar la manera de ver las cosas. Ya no la ve como la ve Dios, la ve en toda esa manera terrenal. Lo ve en base a su función y no en base a su propósito por el cual Dios lo hizo un hombre espiritual. Entonces el hombre natural, ¿qué pasó luego? De ahí la descendencia de Adán surgió el nuevo hombre, el hombre que tenemos hoy, el hombre natural, el hombre que no percibe las cosas como Dios las percibe, sino que por el pecado entró la muerte y pasó así a todos los hombres, ¿no? Vemos ahí en Romanos 5:12. Entonces, mientras Adán y Eva habitaban en Edén, había una dimensión espiritual, estaban cómodos, estaban en la presencia del Señor, no había temor, no había miedo, no había nada, estaban bien conectados con Dios en todo tiempo, su atmósfera de perfección, pero fuera del Edén se convirtieron ahora en el hombre natural que estamos hablando, que Pablo nos recuerda acá en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir como espiritualmente. Entonces, ¿qué características tiene este hombre espiritual? Este hombre natural. Este hombre natural es aquel que no entiende las cosas que son del Espíritu. Hemos hablado. El hombre natural se mueve por lo que ve. Es sensorial, es terrenal. En otras palabras, se mueve por medio de las emociones y no por medio de la fe. Esto es la diferencia del hombre natural al hombre espiritual. El hombre espiritual es el hombre de fe. Aunque no vea, crea al Señor, aunque no vea, camina por fe, ¿verdad? Pero el hombre natural, no, si no hace lógica. Bueno, ¿se acuerda ahí con Adán, con Abraham? Cuando Dios le dice a Abraham que va a tener un hijo, hermano, eso es increíble. Le decía, pero esta mujer, si Sara se rió, porque decía, no, ¿cómo vamos a hacer? Si ya Adán es hombre viejo, yo no tengo la costumbre tampoco a las mujeres ya, es imposible. Pero puede pasar, y pasó, ¿verdad? Y lo pasó también con Elizabeth, allá con el nacimiento de Juan el Bautista, y apareció también con María, el nacimiento de Jesús. Todas las cosas que tú ves en la Biblia parecían que son ilógicas para las personas que son carnales, pero el espiritual dice, no, para Dios no es imposible, Dios lo hace todo nuevo, y Dios lo cambia todo, y Dios es capaz de tomar aún de los muertos y hacerlos renacer, de hacer de nuevo. Entonces ahí está la clave de que Dios, uno tiene fe, uno habla diferente, uno camina diferente, uno se expresa diferente, uno cree diferente,
que al hombre natural, que lo ve todo como las cosas, vive por las emociones, porque todo lo más que tiene es la mente, no pasa más allá. Tú y yo somos cuerpo, somos mente y somos espíritu, pero estamos vivos espiritualmente, tenemos conexión con Dios. El hombre natural no tiene conexión con Dios, por eso se queda con la mente nada más, por eso se quedan deprimidos y se quedan ahí aturdidos y viviendo psiquiatras, psicólogos y cuantas cosas, porque no tienen la parte espiritual de ir a ver entonces al consejero mayor, de ver al Dios de Dios y al médico por excelencia, que es nuestro Cristo Jesús, el príncipe de paz, admirable consejero. El hombre natural todo lo que ve, lo ve desde el punto de vista terrenal, como decimos, lo ve desde el punto de vista emocional, tiene opciones personales para todo, se mueve solamente por lógica. El hombre natural es capaz de ser bueno, entre comillas, ¿verdad? La gente dice, fulano es bueno, mengano es bueno. Bueno, yo siempre que me dicen eso, yo digo las palabras de Jesús. Jesús le dijeron, maestro bueno, ¿y qué dijo Jesús? Bueno solo es Dios. Y cada vez que me dicen, mira, fulano es bueno, qué bueno tú eres, no sé qué, no, bueno es Dios. No hay nadie que no sea. Todos los demás somos pecadores, todos los demás somos imperfectos, somos incapaces. Bueno es Dios. Y lo que tú veas en mí es porque Dios lo produce, no porque yo produzco nada. Yo no soy nada, solamente soy un reflejo de lo que Dios hace en mi vida y a través de mí. Así que el hombre natural hace cosas buenas, desde el punto de vista, cuando decimos por ahí, no, entre comillas, por eso digo que hace una obra buena, o que da, que sea dinero a los pobres, o que hace, que sea una obra grande, o construyen, que sea hospitales, hacen lo que sea, hacen cosas buenas, entre comillas, pero no son buenas en sentido espiritual ni eterno, porque las cosas que realmente permanecen son las cosas que se hacen en Dios. Hacer cosas buenas, hermano, ayudar o ser ejemplo a la sociedad, claro, están desconectados de Dios, así que eso no es en nada, es bueno al final, porque está desconectado de Dios. Si no es para Dios, no permanece, eso es puramente temporal. Así que hacer cosas buenas no te hace espiritual, amén. Pero sabemos que los hijos de Dios no se mueven por sus sentidos, porque ya no son naturales, sino que son espirituales. Ya no caminan por lo que sienten, sino por lo que saben. ¿Y qué sabemos? Como Pablo dice, sabemos que los que aman a Dios todas las cosas van para bien. Y sabemos que lo que pasamos ahora es temporal. Y sabemos que lo mejor está por venir. Y sabemos. Entonces es importante que vamos por lo que sabemos ya, por lo que la palabra nos enseña, por lo que entendemos, no por lo que vemos o pensamos lógicamente, ¿verdad? No caminan por lo que ven, sino por lo que se ve. El hombre natural, el hombre espiritual, no, el hombre espiritual camina por lo que no ve, por fe. Dice Pablo, ¿verdad? Porque por fe andamos, no por vista. No caminan, el hombre natural no camina percibiendo olores, sino que aquellos que se han convertido en olor fragante, nosotros los espirituales, ¿verdad? Vamos delante de todos y no abren sus oídos a las cosas vanas, sino que escuchan aquello que viene de la vida en el espíritu. Así que el hombre natural, usted sabe claramente, está descrito ahí algunas de las partes en Romanos capítulo 1, 28-32, nos habla acerca de cómo es el hombre natural. El hombre natural también lo vemos en Timoteo, ¿verdad? En los últimos tiempos habrán hombres que amadores de sí mismos, sabe que aman más los deleites que Dios, y toda una serie de cosas que usted conoce que están escritas ahí. Acá estamos también en Romanos 1, 28-32, por pensar que eran una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó en sus tontos razonamientos y los dejó que hicieran cosas que jamás deberían haber hecho. Se llenaron de todo tipo de clase de perversiones, pecados, avaricia, de odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odian a Dios. Inventan nuevas formas de pecar, desobedecen a sus padres, no quieren entrar en razón, no cumplen con lo que prometen, son crueles, no tienen compasión. ¿Okay? Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hagan tales cosas mueran. Sin embargo, de igual manera se gozan con aquellos que también hacen lo mismo. Así que, hermano, el hombre natural está discapacitado emocionalmente, está desconectado de Dios. La palabra natural viene de ahí, de una palabra que en original se relaciona con la psiquis, con la mente, el alma, las emociones. Pero gloria a Dios, hermano, por la cruz, que es el instrumento de tortura, es cierto, el instrumento de vergüenza, es cierto, pero que Dios lo transformó en un instrumento de salvación, de restauración, y proveyó ahí, por medio de la cruz, el nacimiento del hombre espiritual por medio de Cristo. En aquella cruz, hermano, había un proceso de parto. En aquella cruz no había muerte, sino que se estaba dando el escenario para que surgiera un nuevo tipo de vida.
En aquella cruz, mientras la semilla moría, Cristo, como bien decía Cristo, si el grano se queda solo y no muere, no sirve de nada, pero si muere, atraerá a muchos, habrá mucho fruto. Por eso digo, si yo muero, si yo fuera levantado, entonces atraeré a muchos hacia mí. Aquella semilla estaba muriendo allí en aquella cruz. Se estaba preparando un terreno donde nacería un nuevo tipo de hombre, el hombre espiritual, es lo que llama Pablo acá. El hombre natural está discapacitado emocionalmente, pero el espiritual ahora está capacitado en su propio espíritu, que es lo que estaba desconectado, lo que estaba muerto. Con lo natural, con el cuerpo, miramos los 5 sentidos, tocamos lo que nos rodea, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que palpamos, lo que gustamos. Con la mente, pues nos relacionamos entonces en la parte emocional, pero sin embargo los pensamientos y la voluntad, pero sin embargo la parte más importante, la parte espiritual, que es la que nos conecta con Dios, y esa es la que el hombre natural está discapacitado. Pero nosotros estamos capacitados ahora, que Dios nos capacitó. Fue Dios que nos hizo nacer de nuevo. Recuerde ahí que le dijo a Nicodemo, Jesús tiene que nacer de nuevo. Es Dios quien produce el nacimiento, no somos nosotros. Una vez que nacemos de nuevo, entonces sí podemos estar conectados con las cosas de Dios. Entonces sí podemos percibir las cosas que Dios, como Dios las percibe. Entonces sí podemos andar por fe y no por vista. Amén. Si el hombre espiritual dice el 15, en cambio el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que la palabra juzgar, hermano, en el original es anacrino, que significa escudriñar hasta conocer la verdad. El espiritual es aquel que ha nacido en Cristo, que escudriña hasta la verdad, hasta conocer la verdad, no desde sus emociones solamente, o su mente, sino desde el espíritu que ha sido unido en un solo espíritu con Cristo. No usa lo que siente, sino usa la mente de Cristo, cómo Cristo ve las cosas. Ya no operamos desde nuestras emociones, sino que las sometemos a la mente que nos domina. El hombre espiritual es el que ha nacido de la cruz, el que ha entrado en el reino del Hijo de Dios. La cruz, hermano, nos ha reconectado con Dios. Entonces, por medio de la cruz, por medio de la fe en Cristo, tenemos paz para con Dios, tenemos entrada a esa gloria que Dios tiene preparada para nosotros. Es la cruz el camino a entrar en una relación con Dios. Trajo libertad a nuestras vidas. La cruz te lleva a un nuevo nacimiento y Cristo te imparte de su propio espíritu. Adán era un ser viviente, pero Cristo es el espíritu que da vida. Esta acción te reconecta con el Padre y te lleva de vuelta a la dimensión del Edén, a la relación con Dios como Adán tenía antes de la entrada del pecado. Cristo trajo libertad a aquellos que creen en Él y puso de su espíritu en ellos. Y los que han nacido de nuevo ya no tienen que hacer lo que el hombre natural desea hacer, porque estos están gobernados por el Espíritu de Cristo. Recuerde que Pablo enseñaba, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Así el hombre espiritual tiene una mente gobernada por Cristo y aún sus pensamientos deben ser llevados, sometidos a la voluntad de Cristo. Aún tu cuerpo debe ser llevado y sometido a la voluntad de Cristo. Así que es importante que ahora el hombre carnal, ¿cómo se dirige? El hombre carnal se basa en lo que sus emociones le dan, en lo que ven sus ojos, en cómo ve el mundo, cómo percibe el mundo. Esa poca iluminación que tienen lo hace actuar de esa manera. Por tanto, actúan de manera natural, de manera a veces, digamos, animal, ¿verdad? Pero el hombre espiritual que ha nacido de nuevo, entonces ahora ya somete todas las cosas a su cuerpo, porque hemos sido comprados por precio. Ahora mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora yo tengo que glorificar a mi Padre con mis miembros son ahora instrumentos de justicia y no de iniquidad. Mi mente tiene que estar sometida a Cristo. Mis pensamientos, mis emociones, mi voluntad se somete a la parte espiritual. Quien gobierna mi vida no es mi mente, no es mi cuerpo, no son los apetitos carnales, no es el hambre, no es el sexo, no es cualquier otro apetito que puedas tener. Es ahora lo que domina, no es ni siquiera mis emociones, no es el deseo de sentirme bien, de sentirme contento, de sentirme feliz. No. Ahora lo que importa aquí es lo que Cristo diga, lo que Cristo quiere imponer en tu vida, lo que Cristo quiere ayudarte a entender las cosas, verla desde el punto de vista más elevado. Ahora usted puede ver la vida de una manera diferente, de una manera más completa, de una manera tiene mayor iluminación,
usted puede entender la vida de una manera totalmente diferente. La cruz, hermano, hizo posible que todo esto fuera mejor para nosotros. La libertad, Cristo trajo libertad a aquellos que creen en Él y puso en su espíritu de ellos, ¿verdad? Ahora sí, ¿qué pasa? Somos gobernados por Cristo. Por tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el Espíritu, ven claro, si mediante el Espíritu hacemos morir las cosas carnales, la naturaleza pecaminosa, entonces viviremos. ¿Dónde está la vida? La vida está en que tú y yo vivamos regidos por el Espíritu. Hacer morir lo terrenal en nosotros, dice allá en Colosenses. No es en Gálatas, por ejemplo, 5:16, somos libres, pero somos libres para nosotros vivir en el Espíritu, no para andar en la carne. Tenemos que no suplir, no alimentar la carne, sino alimentar el Espíritu, vivir por Él, para poder ser verdaderamente libres. La libertad no viene de que hagamos lo que queramos, la libertad viene de que somos nosotros realmente, andamos viviendo en armonía con Cristo. Recuerda ahí en Romanos 8:6, el hombre carnal, ¿verdad? El ocuparse de la carne es muerte, mas ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces de ti depende dónde vas a poner tu mente, las cosas carnales o las cosas realmente espirituales. Sigue diciendo aquí Romanos 8, del 12 al 17. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido el Espíritu que los esclavice al miedo, en cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre. Pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que, como somos hijos, sus hijos, también sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Así que por eso el creyente debe estar siempre tranquilo y contento, que aunque tengamos que sufrir, sufrimos bien, sufrimos con Cristo. No es necesario sentirse mal. Tenemos que ser partícipes del sufrimiento de Cristo para también ser partícipes un día de la gloria de Dios en nuestras vidas. Hermano, hay una gran diferencia entre el hombre carnal y el hombre espiritual. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que el hombre carnal ha sido atacado, ¿verdad? Cuando estábamos en la carne no podíamos entender las cosas como queremos verlas. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que nosotros sencillamente en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, 2 Corintios 4:4 habla acerca de la condición del hombre natural, ¿verdad? Nos dice acá que el hombre natural está ciego, el enemigo, el diablo, tiene ciego el entendimiento a las personas que son naturales, para que no les resplandezca el Espíritu Santo de Dios. Precisamente por eso es que nosotros debemos tener en cuenta que ahí estábamos nosotros un día, pero no debemos quedarnos ahí. Debemos entender que somos ahora nosotros hechura suya para andar en buenas obras, las cuales Cristo preparó de antemano. Lo grande de Dios es esto, que realmente estábamos nosotros como muertos de nuestros delitos y pecados. En Efesios 2 nos habla, ¿verdad? ¿Y qué pasó entonces? Allí Cristo vino y nos hizo libres. Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. ¿Y es por qué? Dice el versículo 8 más adelante, por gracia, pero decir 4 y 5. El hecho de que por su gran amor y su gran misericordia es que Cristo nos alcanzó y nos hizo nacer de nuevo. No podemos gloriarnos de otra cosa, hermano, que no sea en Cristo, porque fue Él quien nos tomó, fue Él quien nos iluminó, fue Él quien nos hizo, que nos dio vida cuando estábamos muertos. El hombre muerto no tiene nada, no tiene sensaciones de nada. Vea, por ejemplo, el caso del hijo pródigo. ¿Verdad? Cuando se fue allá, ¿por qué? Porque fue a lo carnal, se fue a lo que él quiso hacer por sus emociones, a su vida loca, y gastó todo. Cuando regresó, entonces, el padre, reconociendo su cambio, que se había arrepentido, había vuelto en sí, había nacido de nuevo, por así decirlo, entendemos que el padre dijo claramente: mi hijo estaba muerto y ahora está vivo. No quiere decir que el hombre muerto no hace nada. Sí, estamos muertos a las cosas espirituales, ¿entiendes eso? No es que estamos muertos
físicamente. El muerto físico no hace nada, no se mueve, no se levanta, no camina, no hace nada, ¿verdad? Pero hablando del hombre muerto espiritualmente, es el hombre que puede hacer cosas, que ve el mundo a su manera, que hace las cosas que sus emociones le motivan, pero no tiene conexión para las cosas de Dios. Pero cuando vienes en sí, vuelves en sí, el hombre viene entonces a darse cuenta que estaba muerto, pero ahora está vivo. El ciego que estaba ahí, ¿se acuerda en el capítulo 9 de Juan? Que dijo, una cosa sé, yo era ciego y ahora veo. Y eso es todo lo que hace falta. Yo no sé qué pasó conmigo, no entiendo cómo fue el proceso, pero ahora puedo ver. Por lo menos él sabía un poquito, ¿no? Que dice que Jesús le hizo con saliva hizo lodo y le untó en los ojos. Y ahora podía ver, es lo importante. ¿Cómo Dios lo hace con cada persona? Eso es la manera de Dios. A uno los lleva y los pone en la cárcel, a otros los ponen en el hospital, a otros los habla de otra manera, les habla mientras están en una situación difícil, en situaciones ¿sabes? De lo que sea. Dios obra de maneras diferentes, pero el objetivo es el mismo. Es dar vista a los ciegos, es despertarte esa mente que está cauterizada, es traerte al conocimiento pleno de Cristo, a una reconexión con Dios a través de la cruz, que veas la cruz, que veas tu pecado, que veas tu necesidad, que veas tu miseria espiritual, tu bancarrota, tu destino que vas al infierno, tu camino que estás por el camino ancho, donde vas a tropezar, donde te van a hacer, ¿sabes? No tienes ningún tipo de beneficio, sino que te trae y te llama y te atrae con puertas de amor hacia una vida diferente, hacia un camino diferente, hacia un destino diferente, hacia un estilo de vida y una visión diferente. Ahora tus ojos son abiertos, ahora tú puedes ver las cosas claramente como Dios las ve, no como las veías tú antes, por falta de iluminación. No es tu culpa grandemente, ¿verdad? En todas las cosas. Sabemos que el espíritu de este mundo, el Satanás, tiene ciego los ojos para que las personas no puedan ver no les resplandezca el evangelio glorioso. Pero una vez que Dios hace esto, porque Dios es mayor que Satanás, y Dios rompe toda la barrera que puede haber entre nosotros y Dios, y el enemigo nos rompe, nos liberta y nos atrae ahora, nos hace, dice acá, nos traslada de las tinieblas a su luz admirable. Rompe las cadenas que teníamos, que estábamos atados por nuestro propio deseo y justamente con el enemigo, con el diablo, y nos rompe, nos hace libres, y entonces somos verdaderamente libres ahora en Cristo Jesús. Venimos a una relación con Él como nadie jamás nos puede hacer. El hombre natural no puede salvarse a sí mismo, por eso es importante que oremos por aquellos que están siendo oprimidos porque no son capaces de ver. Recuerden, siempre digo, y no saben su condición, no conocen su condición, no saben, hermano. Y al no saber eso, pues es importante que nosotros le ayudemos a ver las cosas. Por otro lado, hermano, tenemos que este hombre espiritual, dos grupos de personas, como decíamos, el hombre espiritual y el hombre carnal. Pero recordar entonces y tener paciencia, no solamente con aquellos que están en el campo de los carnales, que hay personas que son naturales, pero no, los naturales que no saben lo que son las cosas de Cristo. Pero en el espiritual hay dos tipos de personas. Y es que quiero que usted entienda, y vamos rapidito sobre esta área, y es la parte de que hay carnales, hay bebés espirituales, no somos todos, no todos estamos al mismo nivel en la parte espiritual. Ya somos salvos, ya somos iluminados, estamos en el camino del Señor, pero no todos estamos al mismo nivel. Y es cierto que incluso aquí mismo en esta iglesia tan gloriosa ahí de Corintios, Pablo entendía que era un hombre, como vimos en el capítulo 1 y 2, vemos como Dios, Pablo exalta a esta iglesia y tantas cosas, eran grandemente bendecidos, tenían muchos dones, tenían muchas cosas bellas, pero al mismo tiempo, ya entrando más en detalle, aquí en capítulo 3, nos damos cuenta que hay dificultades. Entonces Pablo dice, mira, veo que no todos son espirituales, pero no todos están al mismo nivel y hay muchos carnales. Entonces aquí le introduzco ahora la otra fase. El hombre espiritual puede ser bebé espiritual, que no hay nada malo en eso, pues usted nace de nuevo, usted es un bebé, un bebito, camina poquito a poco y crece poco a poco, y está bien, se entiende, eso está correcto, está muy bien así. Usted tiene un bebé hoy en día, usted le da leche para que pueda beber, pero una vez que tenga, si tiene ya 5 años, usted lo ve con el pomo de leche colgado, pues hermano, ya como algo mal está en eso, ¿verdad? No está bien así. Y si usted ve una persona que tiene, a menos que sea que tenga, ¿sabe?, una enfermedad degenerativa, neurológica, alguna cuestión que sabe que puede entenderlo, pero la persona normal que usted comienza a dar el bebito, le da su leche, ya camina al año, ya después habla sus palabras, y después corre, después se monta el triciclo, después camina en bicicleta, y después va a la escuela, y ya después juega pelota, y se espera que sea de esa manera.
El creyente espiritual de igual manera. Usted comienza ahora, no sabe leer la Biblia, usted llega, como digo a los hermanos a veces que llegan a la iglesia temprano y no saben orar, no les da pena orar, o no saben leer la Biblia, o no saben qué, pero poco a poco después nos vamos viendo como ustedes mismos han ido creciendo, vemos como ahora se paran ahí, pueden dar un tema, pueden hacer montones de cosas, pueden orar en público, pueden cantar, pueden hacer montones de cosas que antiguamente no podían hacer porque eran bebés espirituales, pero van creciendo y ya pueden tomar otras acciones, pueden hacer otras cosas más importantes. Así se espera que sea de esa manera. Pero si usted es una persona que ya tiene en la iglesia, qué sé yo, 5 o 10 años, y aún no sabe todavía discernir una cosa de la otra, aún no sabe expresarse correctamente bíblicamente, aún no sabe encontrar los libros en la Biblia, aún no sabe un montón de cosas. Entonces, como que no, como que es una persona carnal, como que no está creciendo a la manera que debería estar creciendo. Y eso se trata, cuando Pablo dice acá, por ejemplo, en el capítulo 3, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Están en Cristo, pero son niños. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. ¿Cómo dice Pablo? ¿Por qué son carnales? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales? ¿Y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolo, no sois carnales, hay divisiones, hay preferencias, hay cosas que no son correspondientes al hombre espiritual ya maduro. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Somos servidores por Dios, de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno les concedió el Señor, lo que Dios, la medida de fe que Dios va dando, pues así hacemos. Dice Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Los dos somos obreros del Señor. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Estamos aquí para edificarlos, estamos aquí para enseñarles, estamos aquí para labrar en ustedes un camino, para ayudarles a plantar la semilla, para ayudarles a crecer, para sembrar, para regarlos, para ayudarlos, para estimularlos, para animarlos. Dice, conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse un fundamento. El otro que hace, edifica encima. Pero ahora es importante, cada uno mire cómo sobreedifica, cómo cada uno de ustedes puede sobreedificar sobre el fundamento que ya Pablo puso, sobre lo que ya te enseñaron de las cosas básicas e importantes de la Biblia. Te corresponde ahora crecer, porque nadie puede poner otro fundamento. Eso es lo más importante acá. No hay otro fundamento, que es Cristo, el que está puesto, que es el cual es Jesucristo. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata o piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada quien será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego, es Cristo cuando venga en su segunda venida, el juicio de Cristo, la va a probar. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, ¿ves? Será salvo porque está en Cristo, pero realmente no está caminando como Dios quiere. Porque así será salvo, aún así como por el fuego. ¿Okay? Y recuerden, ¿no sabéis que soy templo de Dios, que el Espíritu Santo mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a vosotros o a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Así que, hermano, es importante que usted entienda cómo es el crecimiento espiritual. El hombre espiritual no se queda así de la nada, ya llegó y ya se hizo espiritual, ya maduro. No, comenzamos como pequeños bebés, pero vamos creciendo según vamos tomando la leche espiritual. Vamos viviendo cada día, estamos congregándonos, orando, vamos, compartiendo juntos en la iglesia, vamos creciendo. No se espera que usted se quede atrasado, sino que usted vaya creciendo, sea mejor ahora que lo que eras antes. ¿Ve? Que hay un crecimiento lineal, paulatino, hacia arriba. ¿Okay? Pero entonces es importante, ¿cómo lo logramos eso? Sembrando, edificando, sobreedificando sobre lo que ya Dios puso, que es el fundamento que es Cristo Jesús. Por encima de eso nos corresponde a nosotros poner ahora lo que realmente tenga valor. Oro, plata o piedras preciosas. Son las cosas que tienen realmente valor, que van a permanecer. Cuando el fuego venga, no lo va a destruir. Sin embargo, usted lo que está creando ahora, está haciendo su vida con hojarasca, heno o madera. Son cosas que se queman fácilmente con el fuego. Así que no va a soportar la prueba de la venida de Cristo. Lo que, hermano, usted haga para el Señor permanece cuando son cosas que son eternas. Lo que usted haga para Cristo permanece. Lo que usted hace por orgullo, por dejarse ver, por aquello, lo otro, que eso es puramente
hojarasca, heno, madera, que no sostiene la fuerza del juicio divino de Dios. Procuremos, hermano, buscar las cosas mejores, como Pablo decía, que mira, todo uno busca ahí en 1 Corintios, capítulo 12, unos quieren buscar los dones de lengua, otros quieren buscar aquel otro. Pablo fue claro, yo les muestro un camino más excelente, el amor. Capítulo 13, el amor de Dios. No importa si usted da su vida para ser quemado, si usted da todos los bienes a los pobres, usted da eso que sea, nada de eso sirve. Lo importante es el amor. Y ahí se encierra todo. Jesús decía, ¿verdad? Amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y amar al prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen de los mandamientos de la ley y los profetas. Si logramos mantener eso, logramos amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y al prójimo como nosotros mismos, hermano, vamos a estar buscando hacer la obra de Dios como oro, plata y piedras preciosas, algo que permanece. No nos quedemos ahí como bebés espirituales. Deseemos la leche espiritual, como dice Pedro, como niños recién nacidos, para buscar con esa intención crecer en la gracia y el conocimiento de Jesús. Que seamos personas espirituales, pero tengamos compasión con aquellos que se pierden, con aquellos que están ciegos espiritualmente, que son carnales todavía, y con aquellos, más todavía con aquellos que son todavía hombres naturales, que no conocen ni perciben las cosas espirituales. Entendamos su condición, ayudémosle, oremos por aquellos para que sean iluminados. Tengamos paciencia con los que están pequeñitos, que están comenzando. Ayudemos a los pequeñitos a crecer y crezcamos también nosotros en la medida que Dios nos permita, buscando cada día ser mejores y más cercanos a Dios y más semejantes a Cristo en todas las cosas que hagamos. Que Dios sea glorificado en todo, que Dios sea quien trabaje en la vida de aquellas personas que no conocen, que son naturales, que trabaje en la vida de aquellos que son bebitos y trabaje en la vida de aquellos que somos espirituales, que también que nos ayude a seguir en caminar hasta que Cristo venga y haga la obra completa en cada uno de nosotros. Amén. A Dios sea la gloria. Oremos. Padre, te damos gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos enseñas y nos recuerdas cuáles son las características de las personas carnales, las características de personas que son espirituales, que andan dando el fruto que tú esperas, fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Sabiendo contra tales cosas, Señor, no hay ley. Y gracias, Padre, porque un día estábamos allá como personas naturales, ciegos a las cosas espirituales, pero nos iluminaste, nos alcanzaste, nos llevaste contra la cruz, al Calvario. Ahí encontramos, nos dimos cuenta de nuestra necesidad, de nuestra pobreza espiritual. Lloramos por nuestro pecado, clamamos a ti para la salvación y nos reconciliaste con Dios a través de la cruz del Calvario. Y hoy, Señor amado, estamos en el camino correcto, camino estrecho, pero que lleva a la vida eterna. Camino que va creciendo como la aurora hasta que se hace perfecta como el mediodía. Y sabemos que vamos bien, Señor, porque estamos contigo. Ayúdanos, Señor amado, a no quitar la mirada de ti, a seguir hacia adelante y darle, Señor, la gloria a Dios en todo cuanto hagamos con nuestros cuerpos, porque hemos sido comprados por ti, porque somos tu templo, tú moras en nosotros y tú quieres usarnos para que el mundo pueda ver los milagros y la bendición que tú eres en la vida de cada uno que tú llamas por tu nombre. Recibe la gloria y la honra en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.